Bueno, los quiero saludar. Estamos iniciando este segundo momento del programa Pedagogía Ciudadana UCEN, que es un esfuerzo que hemos estado haciendo importante de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones por desarrollar, bueno, espacios que nos permitan hacer conversaciones ciudadanas y aportar desde lo académico, ¿no es cierto?, desde la ciencia política, desde las ciencias de gobierno, a este debate tan relevante en Chile. Quiero yo voy a ir presentando a los ponentes que tenemos hoy, que además estoy como contenta y emocionada de escucharlos y escucharles. He recibido muchos comentarios. De hecho, mucha gente que me ha dicho, Neida, no puedo estar, pero mándame la grabación. Así que estamos con harta expectativa, ¿no es cierto? No solamente por la trayectoria académica de las personas que están aquí, sino también lo que hemos reconocido por una trayectoria sostenida en el compromiso de los derechos humanos y en los temas de la inclusión, a partir también de este espacio que genera, yo creo que el momento constituyente en Chile. Entonces, bueno, para comenzar, yo le pedí al profesor Marco Moreno, que es el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, que Marco nos pudiera dar no solamente un saludo, sino también una introducción, diría yo, un poco este segundo ciclo de conversaciones que iniciamos en la escuela, y por supuesto saludar a los estudiantes, profesores y académicos invitados a la actividad de hoy. Marco. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar hoy día enlazados, conectados a esta segunda fase de esta iniciativa que estamos desarrollando en la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, con la carrera de Ciencia Política que hemos denominado Pedagogía Ciudadana UCEN, ¿no? En un primer momento, la primera parte de esta iniciativa tuvo foco fundamentalmente en la etapa relacionada con el plebiscito, ¿no? Y por lo tanto nuestros esfuerzos estuvieron puestos allí en tratar de instalar algunas competencias, algunas capacidades para tener una buena participación en el plebiscito, y creo que aportamos justamente a ese proceso de discusión sobre lo que estaba en juego, la importancia de las opciones que estaban en disputa, el apruebo o el rechazo, los dos mecanismos y lo que tenía, ¿no es cierto?, lugar durante o en la etapa previa al plebiscito. En este segundo momento vamos a concentrarnos, como dice la convocatoria, en el tema de los contenidos y en el desafío que implica esta segunda etapa del proceso constituyente. Esto es como un viaje en un tren, ¿no es cierto? Hay varias estaciones donde nos detenemos. Fue el momento constituyente, el plebiscito, pero ahora quizás viene la parte más importante y más trascendente que vamos a tener en este viaje, en este itinerario que tiene este tren democrático, ¿no es cierto? Y es importante porque de ahora en adelante vamos a comenzar a discutir respecto de los contenidos que podría tener esa nueva carta, ese nuevo texto constitucional. Por cierto, que va a ser redactado durante 9 meses, como sabemos, por los convencionales que van a ser elegidos en abril del próximo año. Van a tener 9 meses para hacer eso, y adicionales 3 meses podríamos tener en abril del 2022, probablemente, si todo anda bien, ¿no es cierto?, una nueva propuesta de un texto constitucional. Pero lo importante es que en esos 9 meses, o en la etapa previa a esos 9 meses en la que estamos ahora, de aquí hasta abril, va a haber una intensa discusión sobre cuáles son los principales temas que debieran formar parte de la Constitución. Y ahí ha comenzado a instalarse todo esto, si es una Constitución extensa o corta, si se parte de cero, de la hoja en blanco, o recoge muchas de las cosas que forman parte de nuestro desarrollo institucional, si se incluyen o no los temas relativos, ¿no es cierto?, a los distintos grupos vulnerables que han quedado o estaban fuera del actual texto constitucional, si hablamos de un Estado social de derechos, o vamos a hablar de otro tipo de rol que pueda tener el Estado. En fin, esas son las situaciones que con que vamos a encontrarnos. No sé si se me escucha. Sí, se escuchan. Ya es que me anduve perdiendo aquí con una llamada. Entonces decía que de alguna manera eso es lo que vamos a comenzar a observar en las próximas semanas, un debate muy intenso, ¿no?, en donde los actores comienzan a tomar posiciones, ¿no?, comienzan a plantear cuestiones que debieran formar parte de este proceso. Esto se va a ver todavía mucho más influido y permeado, creo yo, por el ciclo electoral que comienza también en abril del próximo año.
seguramente los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, al Parlamento, ¿no? Los candidatos a gobernadores regionales van a intentar plantear propuestas para que puedan, ¿no es cierto?, ser recogidas por los convencionales en la redacción del texto constitucional. Y por lo tanto, es una discusión tan importante como la que tuvimos hace algunas semanas. El hecho del momento constituyente del plebiscito, creo que de alguna manera aquí va a tener su expresión máxima, porque aquí sí que vamos a comenzar a discutir sobre contenido, sobre las cuestiones que deben formar parte de este nuevo texto constitucional. Y para eso la Escuela de Ciencia Política, con Neida a la cabeza, ha convocado, ¿no es cierto?, a un grupo de distinguidas y distinguidos colegas académicos, investigadores, en ámbitos tan diversos como los derechos humanos, los pueblos originarios, la migración, el tema de género, que son aspectos o dimensiones que van a ser centrales en la próxima discusión de nuestro texto constitucional, y por lo tanto creemos que el aporte que van a hacer hoy día en esta primera reunión va a ser fundamental para comenzar a ver cuáles son los aspectos centrales que desde estas temáticas se comienzan a plantear en el próximo proceso, como digo, en donde vamos a estar discutiendo muy intensamente, creo yo, sobre los contenidos. Por lo tanto, para nosotros como Escuela de Gobierno y Comunicación, y especialmente para la Escuela de la Carrera de Ciencia Política que está organizando hoy día esta actividad, es fundamental conocer de parte de los actores qué es lo que está en disputa, cuáles son los temas y cuáles son los enfoques que plantean para abordarlo. Así que estamos muy contentos que hoy día además hay un grupo muy importante de estudiantes conectados, porque esa discusión va a ser muy significativa para ellos, y de esa manera, ¿no es cierto?, poder tener claridad sobre las cuestiones que se van a comenzar a discutir a partir de hoy día. Sin más, mis felicitaciones a la carrera de Ciencia Política por esta iniciativa, y un agradecimiento de manera muy significativa a quienes nos están colaborando hoy día en este encuentro, que creemos que va a ser, es uno de los primeros también donde se comienza a hablar de contenido, y creemos que ese es un aspecto central en la discusión que viene. Muchas gracias a todas y todos, y esperamos que sea una muy buena conversación la que tendremos hoy día. Muchas gracias, Neida. Vale, gracias, Marco. Bueno, bienvenido también al profesor Álvaro Ramis, que ya lo veo en pantalla. Sí, bueno, primero siempre es un gusto saber que tenemos más de 90 estudiantes conectados. Si bien es una actividad para la Escuela de Gobierno, hemos concentrado los esfuerzos hoy en los politólogos, las politólogas. Por supuesto que nuestros estudiantes de Administración Pública en general también, pero ha habido también aquí un interés importante desde la ciencia política de poder entender este segundo momento. También quiero saludar a los profesores que están en el aula, el profesor Crichar, la profesora Daniela Rivera, también Rafael Catalán, que son académicos de políticas públicas, que veo que se han sumado también a la actividad. Entonces, bueno, como lo señalaba el director, esto ha sido intenso también, las jornadas académicas que hemos tenido de reflexión, ¿no es cierto? Pasamos por el plebiscito, ahí tuvimos como 18 sesiones, estuvimos profundizando desde distintas aristas este gran desafío, ¿no es cierto?, que significa la elaboración de una nueva constitución. Tuvimos resultados electorales a modo de introducción, decidimos no analizarlo la semana pasada en la Escuela de Ciencia Política porque nos sumamos a distintos espacios también de mucha calidad que se estaban desarrollando también en Chile, ¿no es cierto?, desde la academia, para poder analizar esos resultados, y por supuesto estamos esperando el detalle un poco más desagregado del CERVEL para poder entrar también a generar algunos análisis más profundos en relación a la participación y algunos hitos que se producen ahí. Hay un segundo momento, en este caso también lo ratifica nuestro invitado, Roberto, Verónica, ¿no es cierto?, Álvaro y a Fernando Atre, que se va a sumar, que nosotros en la escuela hemos identificado como un momento 2 del proceso que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con esta cosa de la estrategia, ¿no es cierto?, de la conformación de las candidaturas en ese proceso para llegar a la nueva constitución, y en ese sentido desde Pedagogía Ciudadana creemos que eso es importante, o sea, ¿no es cierto?, no importa solamente la llegada, sino también el camino, ¿cierto?, cómo ese camino, cómo ese proceso, las decisiones que se toman, las conversaciones que se generan, contribuye a esto que la sociedad ha problematizado en términos de legitimidad y que pareciera que la ciudadanía reconoce como un elemento altamente importante. Y lo otro, no menor, es los contenidos.
¿Cuáles son esos contenidos, no es cierto?, que deberían estar en el lenguaje, en la agenda programática de los actores políticos, candidatos, delegados futuros, y que van a formar parte del debate de la nueva Constitución. Como este preámbulo, tenemos acá una estructura que vamos a invitar primero a Verónica a conversar sobre esto. ¿Qué cree Verónica sobre los desafíos, los contenidos, no es cierto? Esto, que ya empezamos en torno al proceso de la nueva Constitución, reconociendo también que la profesora Verónica tiene una trayectoria importante en todo lo que ha sido un poco la discusión sobre la inclusión de los pueblos indígenas y los temas de la inclusión de género en general. Verónica es profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos, administradora pública también de la Universidad de Chile, hizo un postdoctorado en el Centro de Estudios para América Latina de Stanford, es investigadora visitante. De hecho yo le preguntaba a Verónica si estaba en Chile o en Estados Unidos, porque me quedé con esta idea de que este año estaba haciendo también estudios de investigación en Harvard. Es senadora, ¿no es cierto?, universitaria en representación del Instituto Interdisciplinario de la Universidad de Chile. Actualmente, este es el periodo 2018-2022, es investigadora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y es parte de la red de politólogas, ¿no es cierto? También ahí compartimos espacio. Entonces, bueno, Verónica, tenemos de 15, máximo 20 minutos, y ahí te invito un poco y te vamos a escuchar atentamente en relación a los temas que nos convocan, que ya introdujimos hoy. Bueno, muy buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, muy bien. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Mari Compulamien, Mari Compuche, Inche Verónica Figueroa Huencho Piñén. Ojalá algún día el hablar en las lenguas de los pueblos indígenas, en este caso en Mapudungún, pueda ser algo que sea parte, ¿no?, del uso de los espacios públicos, no solamente de nuestros espacios privados, ¿no?, o de las intenciones que tenemos como pueblo de mantener nuestra cultura a pesar de todos los problemas, ¿verdad?, que estamos enfrentando. Hacer mi intervención a propósito, ¿no?, de lo que nos convoca, los desafíos, ¿verdad?, los contenidos que debiera de tener esta constitución, esta nueva constitución, hablando en en cuatro momentos o cuatro elementos que me parecen muy importantes, ¿no? Lo primero es entregar algunos antecedentes que permiten situar la discusión. Yo creo que en el caso de los pueblos indígenas no podemos abstraer la discusión en un contexto como el que estamos viviendo sin dar cuenta de la relación que ha existido entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, ¿verdad?, desde el nacimiento de este Estado, y que han fijado también ciertas reglas del juego que hacen compleja esa convivencia. Luego, por supuesto, la Constitución y el rol de la Constitución, el rol de las constituciones que hemos tenido hasta el momento respecto de los pueblos indígenas. Un tercer elemento importante, el avance que ha existido en materia de derechos indígenas en el marco internacional, que ha sido empujado, por supuesto, ¿verdad?, por los movimientos indígenas con mucha fuerza después de la década de los 60, 70 y sobre todo en los 90, cuando emergen movimientos políticos importantes. Y finalmente, ¿cuáles son los elementos más relevantes a considerar, a incluir en la Constitución que estamos discutiendo actualmente, ¿verdad? Pero yo señalaba, incluso pensando en el momento en el que estamos hoy día, en el que los pueblos indígenas hemos debido participar del plebiscito sin tener ninguna claridad respecto de nuestro rol, ¿verdad? ¿Cómo vamos a participar en la discusión de esta Constitución? Si bien desde el 18 de octubre en adelante, ¿verdad?, la ciudadanía ha corrido un cerco importante y fue la que instaló a través de diferentes movimientos la temática en la agenda pública, en la agenda política, y hoy día estamos, ¿verdad?, a puertas de discutir esta nueva Constitución, también es verdad que dentro de los elementos más importantes ha surgido la participación específica de los pueblos indígenas. Por supuesto que eso podría darse a través de distintos mecanismos, y el mecanismo por el que se ha optado es el de los escaños reservados. Cuestión que, como sabemos, todavía no ha sido zanjado en la sala. Mañana está como punto de tabla en la sala del Senado, y por ahora ha sido solamente aceptada algunas indicaciones, ¿verdad?, de la Comisión de Constitución del Senado. Y uno se pregunta, ¿verdad?, cuando escucha muchas argumentaciones en los medios de comunicación, sobre todo de personas que han estado en la política, que han representado, ¿verdad?, esta política, y que de alguna manera han definido la relación con los pueblos indígenas, la verdad es que llama la atención la lógica de los argumentos, ¿verdad? Y lo que hay detrás, por lo tanto, es mucho desconocimiento, muchas veces yo diría ignorancia, respecto de los pueblos indígenas, nuestros derechos y nuestro rol en las democracias, sobre todo actuales.
Y esto tiene que ver con el primer punto al que yo hacía mención, que tiene que ver con los antecedentes, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a este punto? Llegamos a este punto primero por las lógicas que estructuraron la creación del propio Estado chileno. Un Estado que nace bajo la lógica de una nación, un Estado que nace, por supuesto, no solamente mirando los ideales europeos del momento, por supuesto muy arraigados en los ideales republicanos, en el nacimiento, ¿verdad?, de los estados de derecho también, ¿verdad?, en Europa, y donde los ideales republicanos básicamente plantean, ¿verdad?, estas ideas de la libertad, la igualdad, la fraternidad, por supuesto, ¿no?, como marco, como principio, como valores, para poder estructurar estas sociedades, ¿verdad?, que de alguna manera enfrentándose o como contrapunto a esa discrecionalidad despótica, ¿verdad?, que existía en las monarquías. Y las élites, por lo tanto criollas, las élites, ¿verdad?, que de alguna manera fueron diseñando estos mecanismos que llevarían a este Estado la independencia, se nutrieron de manera importante de esos ideales europeos. Y por lo tanto esos ideales republicanos se instalaron con fuerza en nuestro territorio, ¿verdad? La idea de la igualdad, entendida más bien como un grupo de personas que comparten características que son homogéneas en valores, en lengua, en historia, en cultura, ¿verdad? No solamente en aquello que los une respecto del pasado, sino en aquello que les une hacia el futuro. Y en este caso, por lo tanto, cómo querían o cómo veían, cómo buscaban plasmar en los principales instrumentos constituyentes, en los nacientes instrumentos constituyentes, esos ideales de una nación chilena, ¿verdad? Que inspiraran a esa nación chilena. Y por otra parte, por supuesto, los ideales de la libertad, muy arraigados en la idea del individuo, ¿no? En la lógica del derecho respecto de las personas en cuanto a individuos, en personas, ¿verdad?, desconectadas de alguna manera de estas lógicas colectivas o de lógicas comunitarias o de lógicas de sus entornos, y por lo tanto toda la institucionalidad pensando en la defensa de estos derechos, ¿verdad?, de estos individuos. Pero obviamente esto en el caso de Chile también, y en el caso latinoamericano tuvo particularidades, y es que la construcción de esa nación no se hizo valorando, integrando, incorporando a las naciones que ya preexistían, ¿verdad? Que ya estábamos habitando estos territorios y que éramos los pueblos indígenas. De hecho, nosotros, y así es bien interesante cuando uno mira la historia de Chile en instrumentos como el Parlamento de Tapigüe de 1825, como en un inicio existe una idea de considerar que si bien son diferentes a los ideales de esta nación, son pueblos, pueden ser considerados pueblos, incivilizados, salvajes, ¿verdad? Como nos hablaban los instrumentos normativos de ese momento, incluso la intelectualidad, pero teníamos características de pueblo. Sin embargo, a esto también hay que unir otro elemento importante y tiene que ver con la hegemonía del conocimiento occidental. Un conocimiento que no solamente sirvió para nutrir los ideales de este Estado-nación, sino que además sirvió para dar un lugar a los pueblos indígenas en esta estructura, ¿verdad?, que se estaba generando política, normativa, institucional. Y en ese sentido es importante señalar que en el caso de Chile, la nación chilena, de alguna manera, nace con el Estado, ¿sí? Es decir, cuando se configuran los ideales de esta República de Chile, se hace mirando esta lógica europea, pero no pensando en aquellos elementos que preexistían. Por lo tanto, es una nación que nace al momento del Estado. Y por eso es que muchas veces en Chile se tiende a confundir los conceptos de Estado y de nación. Y yo mencionaba el conocimiento occidental porque no es menor. Este conocimiento occidental cartesiano, este conocimiento occidental que sitúa al sujeto, ¿verdad?, al individuo dotado de razón en un lugar preeminente respecto de los otros seres, de los otros elementos que nos rodean, claramente nos dio a los pueblos indígenas, como decía, un lugar de bárbaros, un lugar de incivilizados. Nos debían educar, ¿no? Debían darnos el acceso a esta civilización occidental. Cabe señalar que de hecho hasta 1800, fines del 1800, principios del 1900, todavía éramos sujetos de objetos, o más bien objetos, ¿verdad?, de conocimiento colonial, siendo expuestos, siendo considerados bárbaros, y toda la intelectualidad que se fue generando de la época y por supuesto hasta avanzado el siglo XX, hablaban de la idea de contraponer ese conocimiento occidental, ¿no?, radicado en la idea de estas repúblicas y estos estados que representaban la civilización versus los bárbaros, ¿verdad?, los incivilizados que éramos los pueblos indígenas. Y por lo tanto, desde el nacimiento del Estado, las constituciones lo que han ido es reforzando esa idea de no existencia o de subalternidad
de los pueblos indígenas, dándonos lugares más bien de culturas diferenciadas, más que como sujetos políticos, y obviamente esto se expresa en toda la institucionalidad que se ha creado hasta el momento, ¿verdad? En la institucionalidad jurídica, en cómo se ve el derecho, un derecho individual, ¿verdad? Un derecho que no reconoce las prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas, que no reconoce nuestras lógicas colectivas, por supuesto las lógicas de representación política, ¿no? Propias de estas sociedades occidentales, por supuesto también en la propia burocracia, en cómo se entiende la burocracia y se asume, ¿no? La burocracia desde esta lógica objetivante, neutra, ¿verdad? Racional, que da vida de alguna manera a toda esta estructura y de alguna manera sostiene a esta institucionalidad, y por supuesto la educación, los dispositivos educacionales como un mecanismo civilizatorio, que llevaron a nuestra negación, nos impidieron hablar nuestra lengua, nos impidieron, ¿verdad?, acceder a nuestra historia contada por nosotros mismos, porque fuimos educados, sometidos a un sistema pensado desde esta lógica. Y por lo tanto, todo aquello se expresa en un segundo elemento que tiene que ver con la Constitución, ¿verdad? Con este entramado, ¿verdad?, de deberes, de derechos, de valores, de principios que se escriben, que se explicitan y que definen las formas, los mecanismos de convivencia dentro de un determinado territorio en el que se encuentra ese Estado. Ninguna de las constituciones que ha existido en Chile a la fecha ha hecho una referencia a los pueblos indígenas, salvo la Constitución de 1822, que en su artículo 47 le da al Senado, y cito textual, el deber de cuidar la civilización de los indios del territorio. ¿Sí? Y por lo tanto estamos hablando de que a mediados del 1800 todavía existía ese afán civilizatorio, y fueron a partir de allí dictadas una serie de leyes, ¿no?, que tendieron, si bien como decía, se firmó un parlamento en 1825, rápidamente el Estado de Chile cambia su relación con los pueblos indígenas y genera, ¿verdad?, una serie de políticas, de leyes, de normativas orientadas a hacer un control, a tener un control territorial, ¿verdad?, de los pueblos indígenas. Y por lo tanto surgen leyes de colonización, las leyes de erradicación, las leyes de las comunidades indígenas, ¿verdad?, la entrega de títulos de merced para poder regular al máximo y controlar al máximo y reducir al máximo la tenencia territorial, y por lo tanto también, ¿verdad?, otro mecanismo, no solamente a través de las leyes, sino también en el uso de la fuerza a través de la invasión del territorio mapuche en particular,